Hola estimadas y estimados estudiantes, en este video voy a explicar cómo analizar tablas de frecuencias para datos agrupados, ¿ya? Que tiene relación con organizar cantidad de datos muy grandes a través de intervalos, como aparece aquí en la primera columna, y no a través de datos, digamos, unitarios, como fue en la tabla de frecuencia del ejemplo 1. ¿Ya? Si ustedes vieron ese video, se pueden dar cuenta que aquí hay dos diferencias con respecto a la tabla de ese video, particularmente en la forma de anotar las variables y la primera columna, que aquí aparece esta información y no aparece la frecuencia absoluta como primera columna. Entonces vamos a explicar qué significan estas dos, porque las de acá ya las explicamos. Entonces, ¿por qué están expresados en intervalos? Porque como dije, es una cantidad de datos muy grande y se resumen a través de intervalos para que queden más ordenados. Y lo otro que si ustedes se dan cuenta en la mayoría, salvo en la última, el corchete del último valor está hacia afuera. Y eso significa que tiene, en el concepto de intervalo o en términos de intervalo, quiere decir que es un intervalo abierto, que no considera el último valor. Es decir, aquí parte de 10, pero no llega hasta 30, llega hasta 29,9, por ejemplo. Lo mismo acá, pues, parte de 30 llega hasta 49,9 y así sucesivamente, salvo el último que sí considera el 110, porque ahí termina. Ese es el último dato. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que tener clarito acá. Y lo segundo, que es esta columna que significa marca de clase, esta simbología M con el subíndice C se llama marca de clase, que significa el promedio de los datos del intervalo. El promedio entre 10 y 30, ¿no es cierto?, es sumar los dos y dividirlo por 2. Y lo mismo para cada uno de los otros. Es decir, el promedio del consumo, ¿no es cierto?, de agua o de la cantidad de agua consumida entre este intervalo es 20. El promedio entre el consumo de agua consumida entre 30 y 50 litros equivale a 40 y así con todos los demás. Y bueno, las demás columnas representan lo mismo que en la tabla de frecuencia tradicional. En este caso es la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite, ¿no es cierto? Es decir, 12 familias, ¿no es cierto?, consumen una cantidad de litros que van entre 10 y 30 litros, 25 familias entre 30 y 50 y así sucesivamente. Y esta es la frecuencia acumulada, ¿no es cierto?, absoluta acumulada, es decir, 37 familias, ¿no es cierto?, podríamos decir, consumen a lo más 49,9 litros de agua en la semana. Y esta es la frecuencia relativa, que es dividir, ¿no es cierto?, cada uno de los datos de la frecuencia absoluta por el total, ¿ya? Y esta es la frecuencia relativa acumulada, que es dividir los datos de la frecuencia acumulada por el total. Recuerden que siempre se tiene que llegar a 1. Y estas últimas dos columnas, recordemos, ¿no es cierto?, correspondían a las frecuencias relativas porcentual de la columna número 4 acá con respecto a la frecuencia relativa acumulada porcentual de esta columna, ¿ya? Que era simplemente estos numeritos decimales multiplicarlos por 100 y ahí salían estos de acá. Bien, eso en términos generales es lo que significa esta tabla, que relaciona el consumo de agua durante una semana de ciertos grupos familiares. Bueno, a continuación hay unas preguntas que dicen, y incluso ya aparece la respuesta, pero vamos a explicar por qué aparece esa respuesta. Dice, ¿cuántas familias se consideró o consideró en la tabla? ¿Ya? Entonces, ¿dónde me fijo dónde está ese dato? El dato está en la frecuencia acumulada, porque estos dos datitos quieren decir la cantidad de familias. Por ejemplo, 25 familias consumen entre 30 y 50. Y acá va lo que se va acumulando, lo que se va agregando, hasta llegar al último dato que representa el total de todas las familias, digamos, que participaron, podríamos decir, en este análisis o en este estudio. Por lo tanto, 100 es el total de familias que se consideraron en este análisis, como dice acá. Pregunta B. ¿Cuántas familias consumieron menos de 50 litros de agua? Entonces, ¿en qué hay que fijarse? Lo que hay que fijarse acá es en el segundo intervalo, porque va desde 30 hasta 50. Y recordemos que no considera 50. Y como dice menos de 50, quiere decir que no considera el 50, o sea, llega hasta 49,99 litros, pero no el 50 porque ese es menor. Por lo tanto, la cantidad de familias que consumieron menos de esta cantidad de litros de agua corresponden a la frecuencia acumulada, es decir, todas las familias que
están en este intervalo, pero que también están en el intervalo anterior. ¿Ya? Es decir, 25 más 12, que nos da 37 familias. Y la última pregunta dice, ¿qué porcentaje del total de las familias consumieron en promedio 80 litros de agua? Entonces, ¿en qué hay que fijarse aquí? Cuando me dicen promedio, tengo que fijarme en la marca de clase, en la primera columna, porque esa me da el promedio de cada intervalo. ¿Dónde aparece el 80? Acá. 80 litros en promedio corresponde a este intervalo. Entonces, debo fijarme que 25 familias consumen, ¿no es cierto?, en promedio 80 litros de agua a la semana. Pero este dato en términos porcentuales está expresado acá, en la frecuencia relativa porcentual, porque esta es la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia relativa porcentual, que equivale a un 25%. Es decir, un 25% de todas las familias, de las 100, ¿cierto? En otras palabras, un cuarto de eso, consumieron en la semana en promedio 80 litros de agua. Y eso, bueno, y muchas más preguntas uno puede sacar de acá, y mucho mayor cantidad de análisis también se pueden hacer, en lo que hace referencia a una tabla de frecuencias para datos agrupados. Esta información va a estar en PDF, yo la voy a subir igual a las plataformas, o voy a pedir que la suban para que igual la tengan como apoyo, que eso es lo que uno espera, que sea un apoyo para que puedan resolver sus actividades, que en este caso es la tarea número 10. Muchas gracias, que estén bien.